Orá, tu casa en Israel. Amén. Aprovechando que este shiur es un shiur que sale un poco de la regla, vamos a analizar un tema muy importante que está en uno de los libros que escribió el Maharal de Praga. El Maharal de Praga, sabio que vivió hace unos 400 años aproximadamente, un Talmid Jajam muy importante que nos dejó muchos escritos, y entre ellos uno de sus libros que se llama Tiferet Israel, la gloria de Israel, que se refiere y que habla de lo que significa la Torah y las mitzvot para Am Israel, por supuesto en forma muy general. Y ese tema se conecta de manera directa con lo que nosotros vamos a leer esta semana en Knesset, en Shabbat. Este Shabbat leemos la Parashá de Jukat, que nos habla, comenzando en su primer capítulo, sobre la mitzvah de Pará Adumá. La mitzvah de la vaca roja, bermeja, colorada, como lo quieren llamar, gingy, pelirroja. La Torah nos habla de una mitzvah que se denomina Juká, Jok. Tenemos en la Torah diferentes tipos de mitzvot. Hay mitzvot que se denominan Jukim, hay mitzvot que se denominan Mishpatim, hay mitzvot que se llaman Edot. O sea, tenemos mitzvot que se denominan Mishpatim. ¿Qué son Mishpatim? Mishpatim Oración. y Jukim. No, oraciones, oraciones es también una connotación de la palabra Mishpatim, pero en la Torah la palabra Mishpatim no significa oración, sino que significa ley, Mishpat. ¿Okay? Y específicamente hablando, cuando en la Torah hablan de un Mishpat, están hablando de mitzvot que normalmente son aquellas que el hombre las puede entender de alguna manera con su lógica. No siempre, pero en forma general. Pero tenemos mitzvot en la Torah que es muy difícil de poder entender su significado. Esas mitzvot se denominan Jok o Jukim, decretos divinos, que uno de los ejemplos o el ejemplo por excelencia es la mitzvah de la vaca bermeja. ¿Qué era esta vaca? Era una vaca que era completamente de ese color, donde no podía haber ni un pelo que no sea de ese color. Se tomaba esa vaca, se le hacía shchita, se la degollaba, se la quemaba completamente. Sus cenizas, dice la Torah, se mezclaban con aguas vivas, o sea, aguas vivas de Ma'ayan, de manantial, Ma'im Chaim, y esas aguas mezcladas con las cenizas de la Pará Adumá eran salpicadas encima de una persona que se había impurificado con un muerto. ¿Cómo una persona se impurifica con un muerto? De tres maneras: o al entrar en contacto físico con el muerto, o al haber cargado al muerto, y cuando hablo del muerto puede ser el muerto, a veces puede ser también una parte del mismo, algún órgano de él, sin entrar en detalle,
Y la tercera manera de cómo se puede uno impurificar con el muerto es lo que se denomina en la Torah Tumat Ohel, la tumá de la carpa. ¿Qué significa la tumá de la carpa? Que el muerto y la persona están bajo un mismo techo. O sea, puede ser que a filo ni siquiera haya contacto visual entre el muerto y la persona, ¿sí? Porque está a 1 kilómetro, pero si están bajo un mismo techo, automáticamente la persona se impurifica y se denomina Tameh Met, impuro por el muerto. O sea, en la Torah tenemos varios tipos de tuma de impureza. Y aquí, ojo, siempre hay que aclarar y tener cuidado. Tumá betara, pureza, impureza y pureza no tiene nada que ver con limpieza y suciedad. Zotomeret. Una persona pura puede estar sucia y una persona impura puede estar limpia. ¿Qué? O sea, una persona que tocó un muerto, por ejemplo, puede estar recién salido de la ducha, del baño, limpio, ¿sí? Listo para ir a una boda, pero está impuro. Y una persona que está pura, que no estuvo en contacto con un muerto, pero recién acaba de trabajar en construcción y está todo sudado, todo sucio, todo con pintura y cal encima del cuerpo, está sucio, pero está tahor, está puro. ¿Qué me importa si una persona está pura o impura? Puro e impuro en el idioma de las traducciones lo podríamos entender como una persona que hizo cosas buenas o una persona que hizo cosas malas. Y aquí otra vez estamos en un error, porque una persona que está impura no es una persona mala y una persona pura no es una persona buena. Najón de que nosotros muchas veces cuando hablamos de una persona buena decimos, wow, qué alma pura que tiene este hombre. Najón. O si hablamos de una persona mala, decimos que se impurificó con los pecados, pero eso es un simbolismo. En la Torah, el concepto de pureza e impureza es una situación alágica en la cual una persona se encuentra. ¿Y qué implica esto alágicamente hablando? Por ejemplo, nosotros tenemos un lugar que se llama el Bet HaMikdash, el templo. Y una persona que está tamé tiene prohibido terminantemente entrar en el Bet HaMikdash. Y si entra impuro, merece un castigo muy duro, que es karet, que es básicamente muerte espiritual. Los Kohanim, para poder servir en el Bet HaMikdash, tienen que estar teorim, no pueden estar tmeim. Una persona que entregó un animal para que sea sacrificado y quiere comer luego de su carne, dependiendo del tipo del sacrificio que sea, o vegetal, y lo puede consumir, sea Cohen o sea la persona que lo trajo, para poder consumirlo, por cuanto que ese alimento se denomina Kodesh, o sea, tiene Kedushá, tiene santidad, la persona que lo va a consumir tiene que estar tahor, tiene que estar puro. ¿Qué personas se consideran impuras? Además de la persona que tocó un muerto. Por ejemplo, una mujer que dio a luz. Una mujer que, Bezrat Hashem, Mazal Tov, trajo un niño o una niña al mundo. Entonces está impura, de acuerdo a la Torah. Una persona que tocó un muerto, como dijimos. En la Torah tenemos 8 tipos de reptiles que cuando mueren y uno los toca, también se considera impuro. También. Una persona que recibió la tzaraat. ¿Qué es el tzaraat? ¿Quién sabe lo que es el tzaraat? El metzorá. ¿Quién es el metzorá? Ya fue. La lepra, otra vez, traducciones o tradiciones. Abalome Yané. El metzorá es una persona que por diferentes pecados recibió ciertas ronchas en su cuerpo o en su vestimenta o en su casa. Y esa persona que recibió esas ronchas en su cuerpo, cuando el Cohen lo ve y decide que eso es una roncha que lo impurifica, se considera tamé, está tamé. Y así sucesivamente. Una mujer en su época menstrual, bejule, bejule. Allá. ¿Cómo se quita la tuma? ¿Cómo una persona que está tamé regresa a la situación de Tahara? ¿De qué manera?
¿qué es lo que hay que hacer? Netila. ¿Ah? Netila Yadayim. No, Netilat Yadayim no alcanza. ¿El Beit HaMikdash o ahorita? Hoy en día también. ¿Ah? Mikve. Mikve, ya fue. Tevila. También, ¿Ah? sí, ¿no? No, Netilá es para las manos, para poder comer pan y para poder en la mañana levantarse y empezar a caminar y empezar a tocar cosas. Para eso hay Netilat Yadayim, pero eso es para las manos. Yo estoy hablando de una persona que está totalmente tamé, ¿sí? En las situaciones que hemos recordado, más otras que no recordé. Entonces, la Tevila, la Tevila es la solución mágica de la Torah para que las personas que están impuras se vuelvan puras. Menos uno. Que la Tevila no le alcanza. ¿Quién es? El contacto. El que tocó, el que estuvo en contacto con un muerto. El que estuvo en contacto con un muerto se puede meter en la Tevila 8 veces y no le alcanza. ¿Qué necesita para purificarse? Para Aduma. Necesita que le salpiquen las agüitas mágicas de las cenizas de la Pará Adumá mezcladas con otras cosas que la Torah nos dice, principalmente con las aguas de manantial. Pero hoy día no existe eso. Najón, y por eso todos estamos en un nivel la de situación de purificación. Tmei Meitim, de Tamemet, Najón, y por eso hay ciertos sectores del Harabait, del monte donde está el Bet HaMikdash, que ya se construya bien rápido y que salgan todas las mezquitas que están por ahí. Ahí, en ese lugar, nosotros no podemos entrar, porque si vamos a entrar y estamos metim, entonces es algo muy hamur, algo muy grave. ¿Quieres preguntar algo? Ah, no, pensé que... Akshav. Normalmente el concepto de la tumá está conectado con la falta de vida. El muerto, el reptil muerto. El metzorá, que su piel básicamente tiene ronchas que son como una especie de piel muerta. La mujer que dio a luz. ¿Por qué la mujer que dio a luz está impura? Ah, Najón, porque se quedó sin la vida que tenía interiormente. Por eso cuando tiene el hijo, en el ciclo menstrual. Ah, también. El ciclo menstrual es un óvulo no fertilización, que no un óvulo. fertilizó, que se perdió. Que si hubiera hecho conexión con el esperma del hombre, entonces hubiera dado el embrión y el embrión hubiera dado el feto hubiera dado el bebé y hubiéramos tenido una vida. Ya fe. De esa manera se entiende por qué la Torah dice que una mujer que dio a luz una mujer, una bebita, tiene 14 días de tuma. Y si dio a luz un bebé masculino, son 7 días de tuma. No se vale que aquí hay las mujeres. Porque la mujer también va a tener hijos. Ah, ya fe. Cuando una mujer dio a luz una mujer, entonces perdió doble vida, porque primeramente perdió a la bebita que tenía dentro y segundo perdió a la vida que va a dar esa bebita también. Entonces su pérdida es doble. Si es un varón, es varón. ¿En qué situación es eso? ¿Eh? Cuando tiene un bebé. Cuando da luz. ¿Qué? Pero una pregunta, si el hombre también daría... No, el hombre también, pero el hombre da un apoyo, ¿sí? Le da la palmadita a la mujer para que tenga el bebé, pero la que da a luz, la que le da el hotel de 9 meses al feto y la que alimenta al bebé y la que le da vida al bebé y en el cual se reproduce el bebé es la mujer. Entonces ella es la que básicamente cuando se da el parto pierde esa vida que estaba dentro de ella. Top. Ahshav. Este es el tema de la paraduma. Ahshav. La paraduma parece nada más y nada menos que una brujería. ¿Por qué? Porque agarramos una vaca. Suena raro. ¿Eh? Suena raro. No, dilo con las palabras que se deben decir. ¿Sí? Parece brujería. Entonces, agarras una vaca, la quemas, agarras sus cenizas, las mezclas con agua bendita, ¿sí? Y luego, chin chin, salpicas a la persona y de repente ya está taor. Antes estaba tamé, ahora estaba taor.
¿Mejor? Entonces, explicar eso en la lógica o en la razón es muy difícil, es muy complicado. Y por eso la Torah conoce eso muy bien y lo entiende muy bien. Y por eso denominó a esta mitzvah Chok. ¿Qué es un Chok? Un Chok es algo que está por encima de la razón y es difícil de entender. Tenemos muchos otros Chukim en la Torah. No ulay al nivel de la paraduma, pero por ejemplo, no se puede mezclar la carne con leche. ¿Por qué no se puede mezclar la carne con leche? No, la carne sola se puede, la leche sola no se puede, pitón mezcladas no se puede. El estómago, hay mucha gente que come carne con leche y no le pasa nada y está sana, y hay gente que no come carne con leche y está enferma. Entonces, no se puede unir, ¿sí?, la lana con el lino, tejer la lana con lino y vestirse lana con lino. Lama otra vez. La Torah, Akadosh Baruj Hu dijo que esas dos cosas son las que se prohíben. Que, como van, todo tiene explicaciones, pero no entramos en eso. Al fin y al cabo, siempre vamos a llegar a un punto donde la razón ya se va a limitar y no nos va a permitir entender. La Torah dijo, un pez que tiene escamas de beseder, puedes comerlo. No tiene escamas, no puedes comer. Top, si tiene pezuña hendida, no lo puedes comer. No tiene pezuña hendida, sí lo puedes comer. Este está está ahora. Lama, otra vez, ¿qué pasa con el cerdo? ¿Qué problema tiene el cerdo? ¿El cerdo se portó mal? No, no se portó mal. ¿Cuál es el problema del cerdo? Que no es rumiante. No, ¿y por qué no es rumiante? Entonces no se va a poder comer. ¿Cuál es el problema? La triquinosis, la limpieza. Beseder, ¿sabes qué? Vamos a hacer un trato. Vamos a agarrar un cerdo, lo llevamos a un laboratorio, le damos de comer comida balanceada, ¿sí?, para que no haya problemas de colesterol, y luego lo mandamos al shohet y le decimos que le haga shchita. ¿Qué les parece? Buena idea, ¿no? ¿Y el cerdo va a dejar de ser cerdo por eso? No, va a seguir siendo el mismo cerdo, ¿sí? Solamente que uno tiene corbata y el otro no. Ya, coño, esa es toda la diferencia. ¿Sí? Hoy en día hay mejablim, hay terroristas que se ponen corbata. Entonces parecen menos terroristas. No tienen kafía y no tienen corbata, ¿najón? Pero son lo mismo, solamente que se disfrazaron de gente normal. Todo. ¿Eso también lo grabaron? No. Bueno, igual lo editan. Todo. Allá. Entonces, esto nos lleva a tratar de entender un poco mejor, por medio de la paraduma, entender Bichlal lo que es el sistema de las mitzvot de la Torah. Hay mitzvot que entendemos mejor, hay mitzvot que las entendemos muy bien, más o menos, hay algunas que no las entendemos. Pero el punto que tienen todas las mitzvot es que todas las mitzvot vienen de Akadosh Baruj Hu. ¿Sí? El mismo Akadosh Baruj Hu que me dio la mitzvah de paraduma, me dio la mitzvah de respetar al padre y a la madre. Respetar al padre y a la madre es una mitzvah que se entiende muy bien. El mismo Hashem que me dio la mitzvah de no mezclar la carne con leche es el mismo Dios que me dio la mitzvah de no robar y de no matar. El ama, hay un problema. Estas mitzvot sí las entiendo y las otras no. Pero yo no puedo poner un termómetro de raciocinio en las mitzvot para decidir esta mitzvah como la entiendo la cumplo y esta mitzvah como no la entiendo o la entiendo menos no la voy a cumplir. Nosotros tenemos que cumplir todas las mitzvot, desde las más entendibles hasta las menos entendibles, de la misma manera. Y ulay, por eso, cuando la Torah empieza esta parsha hablando de la paraduma, nos dice, y empieza a hablar de la paraduma, dice Zot Hukat HaTorah. Preguntaron los comentaristas, los mefarshim, ¿por qué dice Zot Hukat HaTorah? Tendría que haber dicho Zot Hukat HaParah. Ahora vamos a estudiar la ley de la para. No, dice la Torah Zot Hukat HaTorah. ¿Por qué dice Zot Hukat HaTorah? Entonces, una respuesta puede ser de que Bemet, este es el Chok más Chok de toda la Torah. ¿Sí? Hay algo que no les comenté. La paraduma purifica, pero también impurifica. ¿Cómo impurifica la paraduma? Todos los que preparan la paraduma se impurifican. El que tomó la paraduma, ¿sí?, y lo quemó y juntó las cenizas, se impurifica. ¿Y cómo se purifica? Con la mikve. No con la vaca, porque él no tocó un muerto. Él tiene que ir a la mikve.
¿Sí? Pero a su vez, lo que ellos prepararon, ¿qué hace? Purifica. Dijeron Jajamim, inentendible. La paraduma purifica a los impuros e impurifica a los puros. Al revés. Entonces, ese es uno de los puntos también difíciles de entender en esta mitzvah. ¿Eso es lo suficiente para solamente ir a la mikve? ¿Eh? ¿Eso es suficiente para el...? Sí, porque esas personas no tocaron muertos. El único que necesita paraduma para purificarse es el que tocó... ¿Ah? ¿Y los reptiles? No, también? reptiles no. Reptiles es mikve. El único caso en el cual se necesita paraduma es para la persona que estuvo en contacto con una persona muerta. Ya. זה הכל. יפה. עכשיו, como dijimos, hay mitzvot que se entienden muy bien. Pero la Torah dijo, Zot Jukat HaTorah. Como si quisiera decir la Torah en otras palabras, ¿sabes qué? Tú te piensas que la paraduma es un hok, pero tienes que saber que en realidad toda la Torah es un hok. Toda la Torah. Afilo la mitzvah más entendible de todas las mitzvot, vas a llegar a un punto en el cual vas a decir, Atkan, hasta aquí entendí, más no. Ejemplo. ¿No que en la Torah matar es algo terrible? Lo tiretzar, 10 mandamientos. El pueblo de Israel tiene una mitzvah de aniquilar a un pueblo completo que se llama Amalek. ¿Dónde está la mitzvah de no matar? No matarás. Y aquí la Torah es una mitzvah. Y no solamente que es mitzvah hacerlo en la práctica, también recordar cada año, para que no nos olvidemos, llega Purim, el Shabbat anterior a Purim, ¿y qué tenemos que leer? La parashá de Amalek. ¿Te enojas de que nosotros no podemos aplicar hoy en día en la práctica esa mitzvah porque no sabemos quién es Amalek? Pero si supiéramos, tendríamos la mitzvah. Y esa mitzvah incluye matar a todos los amalequitas, desde los más ancianos hasta los más pequeños. Entonces, aparentemente, lo tirtzach, no matarás, es una mitzvah tan entendible, tan lógica, tan pura, tan básica para la humanidad. Y la Torah te dice, mejor, lo tirtzach. Pero a veces, ken tirtzach. Otro ejemplo. Kaved et avija vet imeja. Respeta al padre y a la madre. Entonces, yo diría, ¿a qué padre y madre tengo que respetar? Al padre y madre que se comportaron conmigo como padre y madre. Que me educaron, que me dieron sustento, que me dieron vestimenta, que me dieron calor, que me dieron vivienda, que dieron todo lo que un padre o una madre le tienen que dar a un padre, a un hijo. ¿Qué pasó si el padre y la madre nació el bebé y lo abandonaron? Y lo dejaron o tirado en la calle, se lo dieron a otra familia y lo dejaron ahí. ¿Con ellos también existe la mitzvah de Kaved et avija vet imeja? Lama. Sí. ¿Por qué? Que dieron la vida. ¿Ah? Dieron la vida. La vida, ¿sabes? Dieron la vida, pero el que dio la vida realmente es la familia que lo mantuvo toda la vida, durante 20 años, con todos los gastos y con todo lo demás. No es excepción la Torah. ¿Ah? No es una excepción. Pero utiliza la lógica. Pero no es una excepción. Entonces, porque biológicamente, de casualidad o no de casualidad, ellos te trajeron al mundo, ahora tienes que toda la vida cumplir con todas las leyes de Kaved et avija vet imeja, de no llamarlo por su nombre, de no sentarse en su lugar, de hablarle con respeto, de no discutirle, de no decirle no papá, como dice la halajá, de que en el momento que necesite tu ayuda, tú lo ayudes. Esa es la mitzvah. Sin excepción. Kaved et avija vet imeja. Y así sucesivamente. O sea, vamos a llegar a un momento en el cual el hok
se va a transformar en el parámetro para el cumplimiento de la mitzvah. Afilu la mitzvah más lógica y más entendible, vamos a llegar a un punto en el cual vamos a tener que decir, esto es un hok, esto es una regla, esto es un decreto que no se discute, a pesar de que ulay, mi razón o mi entendimiento no me lleva a poder comprender todo el fundamento de la mitzvah. Está prohibido comer cerdo, ¿no? ¿Siempre? No. ¿Siempre? No, al menos ¿Sí o si no? te estés muriendo y Siempre, tienes no nada sé que sea comer. No, Si te estás ¿ah? muriendo de hambre, puedes comer cerdo. Si te estás por morir de hambre, mejor. Pikuach nefesh, está por morir, mejor. Pero hay otra situación en la cual no es pikuach nefesh exactamente, y también se puede comer cerdo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando la mujer es embarazada que... Sí, pero ahí es otra vez por medio pikuach nefesh, o sea, porque es peligroso, puede ser peligroso para el bebé, y para que el bebé no le salga con cola de cerdo, entonces le permitimos... Con la nariz. O con la nariz, entonces le permitimos comer su pequeño cerdito, aunque la halajá dice que hay que decirle primero en el oído, así, bien bajito. Mira, no te conviene, mejor come otra cosa. No sé. Pero sí es permitido si la No entiendo, ¿qué si tiene un antojo? Pues Yom Kippur. Viene la esposa en Yom Kippur y tiene un antojo a las 2 de la mañana que quiere comer un helado. ¿Sí? Y dice, necesito comer un helado, no puedo. ¿Sí? Entonces, no sé si a las 2 de la mañana encontraron una heladería abierta, ¿vale? ¿Eh? ¿Qué? Yo tampoco. ¿Verdad? Pero de antojo, ¿Eh? como de antojo. ¿Sí? No se puede aguantar ¿Por qué con un es tan antojo. importante el antojo a la mujer en su embarazo? Porque el antojo implica de que caniré internamente el bebé está exigiendo algo, y si no se lo vas a dar, entonces eso puede poner en peligro al bebé, y si se pone en peligro el bebé, automáticamente ¿a quién se pone en peligro? A la madre. Pero aunque sea lo más impuro del mundo. Mira, camufán de que si la mujer se despierta en Yom Kippur y le dice al esposo muy así estremecida que quiere comer algo, entonces el esposo le tiene que decir, ulay, piensa lo mejor, es Yom Kippur, pero si ella insiste, hay que dárselo. ¿Qué? Sí, pero ¿cómo va a insistir en comer cerdo si nunca comió cerdo? ¿Ah? No sabés qué es. Son antojos. Comía jamón antes, yo qué sé. No sé. Gente que come hasta bomba, come muchas cosas que en tu vida no comerías. Bomba. No sé, pasó, no sé, estaba en un lado y pasó por un restaurante y olió el cerdo y no sé, le gustó el aroma bueno. Y en la noche soñó y yo qué sé, y se levantó y le vino el antojo. Como medio contradictorio, ¿no? Lama. Bueno. ¿Por qué? Y porque si tenés ¿Por qué? una prohibición de no comer eso y de repente tenés un antojo, o sea, ¿de Pero dónde sale el acá antojo? se considera como pikuach nefesh, o sea, decir. Mira, Pero ¿quién por mí? el hecho de que una persona tenga un Eso es antojo, errado. que una mujer tenga un antojo, eso es un hecho. Es un hecho. O sea, qué tipo de antojo tiene, entonces eso va a depender de la mujer y va a depender de su situación. Pero esa es la halajá. Así es la halajá. Entonces, ¿verdad? Que una mujer que nunca estuvo en contacto con el cerdo, entonces, ¿verdad? Que posiblemente no va a tener esa necesidad. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa en Yom Kippur? Entonces la mujer, ¿verdad? Siempre es una en Yom Kippur, pero no siempre está embarazada en Yom Kippur. No, pero... ¿Cerda? Todo. Allá. Entonces, ¿Cuál otra razón era? ¿de qué? Estábamos en las razones por las cuales puedes comer cerdo, fuera de pico. Ah, Sí. en la guerra. En la guerra. Los soldados están en la guerra. ¿Sí? Y entran en un pueblito ahí en Siria, en Yodeamá o en Egipto. ¿Najón? Y tienen hambre. No están muertos de hambre. Tienen hambre. Quieren comer. Y la tzavá no les mandó sus víveres. Y lo primero que abren en la refrigeradora ahí es una pata de, no sé, de cerdo o algo de tocino, de alguna carne o de alguna cosa. Según la halajá, en un principio, lo podrían comer. La Torah lo permitió, Bamilhama, en la guerra.
Así como la Torah permitió otra cosa mucho más grave, que es la Eshet Yefatoa. El soldado se encuentra en la guerra y se encuentra con una mujer no judía. ¿Conocen ese asunto o no lo conocen? No. ¿No lo conocen? No quiero alargar porque si no me voy del tema. ¿Qué? Dime. Pero hablando de guerra, es guerra cuando estás defendiendo a Israel, no a otro país. No entro en el detalle. No entro en el detalle de qué tipo de guerra, si es guerra en defensa o es guerra mitzvah o hay otros tipos de guerra. No entro en el detalle. Pero sepan de que en la Torah muchas veces vamos a encontrar una regla, pero vamos a encontrar la excepción. ¿Fe? Tov. Achab. Entonces, eso nos lleva a la gran pregunta: ¿qué es una mitzvah? ¿Cómo se define una mitzvah? ¿Qué es? La palabra de Hashem. Palabra de Hashem. Hay muchas cosas que son mitzvot que no son, que son palabras de Hashem y no son mitzvot. La Torah está llena de... Toda la Torah es palabra de Hashem. La historia de Abraham es palabra de Hashem, la historia de Moshe es la palabra de Hashem, pero no son siempre mitzvot, son sucesos históricos. O sea, eso es muy general. ¿Qué más? Una orden como algo interactivo. Una orden de Hashem, Najón. ¿Qué más? Una serie de acciones que nos permiten perfeccionarnos a nosotros, acercarnos a Fe, acciones que nos perfeccionan, acciones de bien, y fe. El Maharal de Prague define a las mitzvot como peulot elokiot, acciones divinas. ¿Qué quiere decir acciones divinas? Hay acciones naturales o humanas y hay acciones divinas. Cuando yo estoy comiendo porque tengo hambre, estoy haciendo una acción humana. Cuando yo como matzá en la noche del Seder, a pesar de que tengo hambre, estoy haciendo una acción divina. Cuando yo me siento en la Sukkah, fuera de Sukkot, a tomar buen aire, estoy haciendo algo para mi bienestar, para descansar. Si yo me siento en la Sukkah en Sukkot, estoy haciendo una peulá elokit, una acción divina. Si yo escucho una serenata un día de semana, estoy haciendo algo para mi bienestar, para mi satisfacción. Si yo escucho el shofar en Rosh Hashanah, estoy cumpliendo una peulá, estoy haciendo una mitzvah, estoy haciendo una acción divina. ¿Qué significa hacer una acción divina? Una acción divina significa que lo que yo hago básicamente me conecta con lo divino, entienda o no entienda lo que estoy haciendo. A mí el doctor me receta una medicina. Yo no tengo la idea mínima de cómo esa medicina funciona. ¿La medicina funciona o no funciona? Sí. Sí, normalmente los doctores, bueno, aquí me van a dar una medicina que normalmente tiene que ser la que funciona. No siempre funciona, pero bueno, aquí que normalmente tiene que ser la que funciona. Entonces, eso es una mitzvah. Tenemos dos tipos de raciocinios. Uno es el raciocinio, el sechel enoshi, la razón humana. Y otro es el sechel eloki, el raciocinio divino. La Torah, las mitzvot son raciocinio divino. Con dificultad podemos entender el funcionamiento del mundo de la naturaleza, el mundo humano, el mundo de los astros, el mundo de los mares y de las aguas, y de los animales y de los peces y de los vegetales. Con mucha dificultad podemos entender algo de cómo esas cosas funcionan. Cada vez más, pero todavía nos falta mucho. Entender el mundo divino es, por supuesto, mucho más complicado. El mundo espiritual, el mundo de la Neshama. Y a veces uno se pregunta, ¿y pero por qué tengo que hacer esta mitzvah? ¿Qué me da esta mitzvah? ¿Para qué tengo que cumplir Shabbat?
por qué no puedo escribir en Shabbat? ¿Por qué no puedo prender la luz en Shabbat? ¿Por qué tengo que comer justamente este alimento y no el otro alimento? ¿Y por qué me exigen a mí que no coma Hametz en Pesach? Lama. ¿Por qué? El Maharal del Prak da para esto un ejemplo muy interesante. Y esto nos va a dar la pauta y la diferencia de cómo nosotros normalmente entendemos las mitzvot, de cómo realmente debemos entender las mitzvot. Nosotros tenemos que entender que nosotros actuamos de acuerdo a nuestra naturaleza. Cada criatura en el mundo tiene su naturaleza. La naturaleza de los vegetales es crecer. La naturaleza de los animales es desarrollarse, multiplicarse. Cada animal en su lugar, en su hábitat, de acuerdo a las características como fue creado. El hombre tiene su forma de ser, su naturaleza. El hombre tiene conocimientos. El hombre puede hablar, puede conectarse, puede relacionarse. Ese es el mundo de la naturaleza a nivel Olam, mundo. Mira, el Maharal y nos enseña, existe un paralelismo y una comparación entre ese tipo de naturaleza y otro tipo de naturaleza. La naturaleza espiritual. ¿Qué significa la naturaleza espiritual? La Neshama tiene su naturaleza también. ¿Cómo se manifiesta esa naturaleza espiritual? Por medio de las mitzvot. Ejemplo. Yo voy a sembrar un árbol de manzanas. Esa semilla tiene su característica. Cuando empieza a desarrollarse, van a salir las raíces, va a salir el tronco, las ramas, las hojas, las flores, los frutos. ¿Qué es lo que normalmente tiene que salir de una semilla o de un manzanero? ¿Qué frutas? ¿Ah? Manzanas. Ajá. ¿Por qué? Porque la naturaleza de ese árbol, de esa semilla, es de que de ella partan las manzanas. Ese es el fruto. Esa es la perfección. ¿Qué sucedería si de un manzanero salen naranjas? ¿Cómo reaccionaría yo? Si existiría una posibilidad así. Yo diría que este árbol está enfermo o está confundido. Se confundió. Está lo que se llama mekulkal. Más de mekulkal. Está... ¿Ah? Sí, está mal, está enfermo, está mejor. Pero cuando saca manzanas, ¿qué digo? Digo que es un árbol bari, o en otras palabras, es un árbol normal. Porque ¿qué es lo que tiene que salir de un manzanero? Manzanas. O sea, que cómo llegó o cómo llega ese árbol a su perfección, cuando ¿qué es lo que logré sacar de ese árbol? Manzanas. Esa es su perfección, esa es su shlemut. Ya fe. Eso es cuando hablamos de la naturaleza de un árbol. Ya, ¿por qué eso sucede? ¿Saben por qué eso sucede? Porque lo que yo veo en el árbol, en el árbol ya realizado, ¿en dónde ya existía eso en potencia? En la semilla. Si yo tendría un microscopio para poder ver exactamente cada átomo de la semilla, ¿qué podría ver ahí ya? ¿Qué podría ver? El árbol, con sus frutos. ¿Por qué? Porque en la naturaleza de la semilla del árbol ya potencialmente existen los frutos.
O en otras palabras, macro y micro. ¿Saben lo que es el macro y el micro? Yafé. Eso es la semilla y las manzanas. Uno es el macro en general, y otro es el micro. Entonces, lo que potencialmente ya existe en la semilla, cuando yo tenga las manzanas en mi mano, ¿qué voy a tener? Voy a tener lo que ya existía en la semilla, pero solamente estaba oculto porque había que desarrollarlo, y había que plantarlo, y había que regarlo para que logre crecer. Esa es la naturaleza física, material. Nosotros también tenemos una semilla, cada uno de nosotros. ¿Cómo se llama esa semilla que tenemos nosotros? Nuestra alma. ¿Cómo? Neshama. La Neshama es la semilla espiritual que tiene la persona. ¿Qué hay que hacer para que esa semilla se desarrolle y que logre manifestar su potencial? ¿Qué hay que hacer? Mitzvot. ¿Qué es la mitzvah? La mitzvah es la manzana que salió de la semilla. La mitzvah es la naturaleza intrínseca de la neshama. Cuando un yehudí hace una mitzvah, no está haciendo un acto de bien. ¿Saben lo que está haciendo? Está manifestando su naturaleza espiritual. Exactamente como el manzanero cuando saca sus manzanas está manifestando lo que es un árbol de manzanas. El yehudí cuando cumple mitzvot está manifestando lo que es su neshama. Su neshama es elokit, es divina. Por lo tanto, ¿qué tienen que ser o cómo tienen que ser los frutos de una neshama elokit? Tienen que ser acciones elokiot. Por lo tanto, cuando yo hago una mitzvah, estoy haciendo lo que naturalmente existe en mi neshama. Solamente que lo manifiesto. ¿Qué? Sí. En otra clase hablamos acerca de los Rashaim, Beinanim y Tzadikim. ¿Qué? Si toda creación, todo Yehudi tiene una Neshama, Sí. o sea que es un Tzadik en potencia. Mejor. Entonces, ¿cómo podría existir un Rasha siendo de que Mejor. Ya fue mejor. es la no manifestación? ¿Cuál es la diferencia O sea, entre el manzanero y el yehudí? Que el manzanero no tiene libre albedrío y el yehudí sí. O sea, en otras palabras, el yehudí puede elegir ser anormal. Ir en contra de su naturaleza. Bello. Cuando un yehudí peca, está yendo en contra de su naturaleza. Y eso ya nos conecta con Orota Chubá. ¿Qué es la Chubá? La Chubá es una sorpresa. La Chubá no es una situación nueva, es volver a tu naturaleza. Eso es Chubá. O sea, una persona piensa que cuando hace Chubá está cambiando. No, Slijá, no estás cambiando nada. Antes cambiaste, cuando pecaste cambiaste, ahora volviste a ser lo que tienes que ser, lo que eres realmente. Esa es la Chubá. La Chubá es volver a encontrar tu semilla. Eso es Chubá. o sea que el concepto de Rasha es superficial. Porque es la no manifestación. Bediu. La Chubá, la Averá es una clipa, es una cáscara. Pero la esencia del Yehudí es su Neshama. Y nosotros todos los días decimos en la Tfilá, Neshama shenatata bi tehorai. La Neshama es Tehorá. Sabemos que hay Nefesh, Ruach, Neshama. Lo que se puede ensuciar en el Yehudí es el nivel más bajo, es el Nefesh. Pero la Neshama no. Entonces, ¿Cómo funciona con la manifestación?
que no Yudim. Los no Yudim es otra cosa. Pero- Tienen otro nivel, otra situación, como van hasta que se hacen Yudim. Nosotros estamos aquí hablando de el nivel de Neshama. El nivel de Neshama existe en Am Yisrael. Pero igual es importante saber, porque nosotros estamos rodeados de gente también. ¿Saben? Tienen un nivel espiritual y lo deben manifestar con las 7 mitzvot. Sheva mitzvot ben Enoch. Pero la pregunta es, ¿el no Yehudi también tiene una Neshama pura? Tiene otro tipo de espiritualidad. Sí, pero también ¿Ah? la ¿Qué? raíz es... ¿Qué? Sí, es sigue es siendo pura. Tzelem Elohim. ¿Verdad? ¿Verdad? Fue creado B'Tselem Elohim. Pero hay, otra vez, hay niveles de Tzelem Elohim. Achshav. Entonces, en conclusión, ¿qué dice el Maharal? El Maharal dice, no te confundas. Cuando tú cumples una mitzvah, no pienses que estás haciendo algo bonito, algo lindo, algo ético, algo moral, algo que te llena. Eso también es cierto. Pero lo más importante que estás haciendo cuando haces una mitzvah es ser tú mismo. Eso es una mitzvah. Aplicar tu naturaleza. Si tú quieres ser como el árbol que saca manzanas, y por medio de eso tú ves cómo él manifiesta su perfección, porque eso es lo que estamos esperando de un manzanero. Si tú quieres manifestar tu perfección, cumple mitzvot. Cuando dejas de cumplir mitzvot, estás dejando en potencia aquella posibilidad de manifestar lo que eres. Lo estás encerrando. Y por eso, volviendo al cerdito, cuando una persona, ¿eso qué significa? Eso significa que la mitzvah la cumplimos porque es la voluntad divina que él introdujo dentro de mi neshama para poder manifestarla. Allá va a venir alguien y te pregunta, ¿y por qué tú cumples esta mitzvah? A ver, explícame. ¿Sí? Entonces yo le contesto, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Pregúntale al manzanero por qué saca manzanas y no naranjas. ¿Mejor? Ve y pregúntaselo a ver qué te responde. ¿Qué te va a responder? ¿Que te piensas que yo soy normal? Yo quiero ser normal, quiero sacar manzanas, porque eso es lo que soy. Entonces, cuando yo cumplo una mitzvah, estoy siendo normal, estoy siendo natural, estoy siendo lo que yo soy. ¿Qué quieres? ¿Que no lo sea? Eso es lo que soy. ¿Cómo exactamente funciona? No te lo puedo responder. Eso sí no lo entiendo. Y por eso, decir que el motivo de la mitzvah es este o es el otro, no tiene relevancia. Tajón de que yo voy a cumplir la mitzvah, si la voy a entender mejor y la voy a acercar a mi razón, pero eso es lo más importante. Lo más importante es entender que esa es nuestra naturaleza. Y por eso dijo el Midrash, que una persona nunca debe decir qué asco que es el cerdo. ¿Sí? Mucha gente, tú le dices, ¿tú comes cerdo? ¡Ixsa! ¡Asco! ¿Sí? La Gemara dice al revés. Tú tienes que decir cuando viene alguien y te quiere, ¿sí? Te quiere dar un bocado de cerdo, decirle, ¿sabes qué? Mira, me encantaría comer cerdo. Jabal que no puedo comer cerdo, pero tengo un pequeño problema. Hashem me lo prohibió. Hashem me lo prohibió. ¿Sabes por qué me lo prohibió Hashem? Porque Él sabe que eso va en contra de mi naturaleza espiritual. Por eso no lo como. No lo como porque tiene triquinosis o porque tiene colesterol. ¿Sí? Porque yo como carne de vaca y como carne de pollo. Y no sé si tiene... Ulay no tiene triquinosis, pero tiene vacanosis. No sé qué tendrá. Vaca loca. ¿Eh? Había... Es decir, no, La la vaca vaca loca, loca ¿no? era... No, es una broma. ¿Qué? Entonces, ese es el asunto de las mitzvot. Cuando nosotros cumplimos una mitzvah, tenemos que sentirnos que estamos actuando sanamente de acuerdo a nuestra esencia espiritual. Sea mitzvah de la Torah,
sea mitzvah de jajamim. ¿Bien? Entonces, por eso, porque vemos a un yudí que no cumple mitzvot, entonces por ese lado tendremos que apiadarnos de él. No gritarle, y ¿por qué no? No, es como una persona que Hasbe Shalom está enferma, está débil, ¿sí? Está inválida en ciertos aspectos, y debemos ayudarle a que reencuentre su naturaleza. Esa es el aspecto, y por eso la Paraduma nos regresa a eso mismo. La Paraduma, yo no entiendo, yo no sé cómo funciona exactamente, pero Hashem nos enseñó, el problema del muerto no está en el muerto, y la curación no está en el que los pelos rojos de la Paraduma tienen en sus células algo para sacar la tumá, sino que el que dijo que la tumá viene por medio del muerto es el mismo que dijo que la tumá se quita con la Paraduma. Así funciona. Ese es el funcionamiento espiritual. Buenas tardes. Mahon Ora, tu casa en Israel.